Así es. Amigos y amigas de Cuatro Vientos, ¿qué tal? Qué gusto nuevamente estar con ustedes. Estamos en Cuatro Vientos, el periodismo en la internet donde todas las voces se encuentran eco. Muchísimas gracias por estar una vez más acá en nuestro portal. En este día lunes, que es día 24 de mayo, está volando mayo, está a punto de terminar, y luego el día domingo 6, las elecciones en todo el país, estas elecciones históricas que tanta polémica han generado en todos los municipios, en todos los rincones de nuestra queridísima nación, México. Y hoy, que es día lunes, les decía, cuando son las 9 de la mañana con 42 minutos, la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes desde la ciudad de Ensenada, Baja California, México, donde estamos transmitiendo sobre estos temas que usted ya sabe. Los lunes tenemos a dos grandes amigos, también dos colaboradores importantísimos de Cuatro Vientos, el doctor en estudios de desarrollo global, sociólogo, Armando Duarte Moller, y también nuestro queridísimo amigo, ombudsman de los Cuatro Vientos, para que usted, si usted no lo conozca, véalo usted, quédese pégese esa carita en el cerebro, porque si tiene usted una duda sobre contenidos de Cuatro Vientos, Daniel Soloris, que es el que nos va a jalar las orejas. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, mi querido maestro en Derecho. Saludarles. Galicia, adelante, por favor. Bueno, buenos días, Daniel, Armando. Qué bueno que están con nosotros este lunes también. Amigos, amigas de Cuatro Vientos, el tema no puede ser más interesante. Vamos a hablar de cómo es, dicho de manera coloquial, como lo dice Javier, cómo es que se hizo de mulas Petra. Y dicho de manera un poco más legal, más jurídico, como lo diría nuestro amigo Daniel, cómo es que un bien que fue patrimonio de la nación, 23 hectáreas del corazón de la ciudad de Tijuana, se convirtieron en propiedad privada. ¿Cómo es que se logró este acto de magia para que esa propiedad nacional pasara a manos primero de un testaferro y luego de Carlos Jan González, y finalmente estuviera ya lista para que aterrizara aquí en Baja California Jorge Jan Ron, ya sobre esa propiedad inmensa, sobre la cual empieza a construir su emporio económico, y que ahora, cuando se le pregunta al hoy candidato priista de toda la vida hasta la fecha, pero hoy candidato por el partido Encuentro Solidario, por el PES, candidato a la gubernatura, cuando se le pregunta por qué quiere ser gobernador, dice: porque quiero regresarle a Baja California algo de lo mucho que me ha dado. Y vaya, que no se lo dio, pero se lo tomó, y es mucho, 23 hectáreas, que en esa zona se encuentra lo que conocemos hoy como el área residencial de Puerta de Hierro, pero además también fue el punto de arranque, junto con el hipódromo, de un gran negocio que, torciendo la ley, logró crecer hasta abarcar prácticamente todo el territorio nacional, con sus casas de apuestas, o como le llamen, unos les dicen casinos, pero son caliente. Esta firma empresarial que no solamente tiene presencia en casi toda la República Mexicana, sino también en Centro y Sudamérica. A partir de ahí se desprenden muchos negocios más en varias áreas de la economía, y se proyecta una fuerza poderosísima concentrada en la persona de este hombre que hoy quiere gobernar Baja California, y que, por cierto, a propósito de hombre, cuando le preguntan ¿por qué cree usted que es hombre? ¿Qué lo hace hombre? Pues porque orino parado, dice, por eso soy hombre. Bueno, esto nada más lo digo para hablar de los rasgos pintorescos que tiene este personaje. En una entrevista así lo dijo: pues soy hombre. ¿Qué lo hace usted hombre? Pues soy hombre. ¿Pero por qué? Pues porque orino parado. Y además tengo 23 hijos, una cosa que lo enorgullece mucho. Bueno, pues este es el personaje del que vamos a hablar. Independientemente de los rasgos pintorescos,
Nos interesa y muchísimo este aspecto que estamos hablando del origen, que ya traía recursos, por supuesto, de su padre, pero la plataforma, vamos a decir, de desarrollo económico que logra aquí en Baja California, este estado al que ahora le quiere regresar algo de lo mucho que le ha dado, según su frase reiterada cuando le preguntan por qué quiere ser gobernador. ¿Con quién empezamos? Ustedes digan. Armando, Daniel. ¿Quién levanta la mano? Si Daniel. gusta, yo hago una breve intervención para hacer un planteamiento jurídico corto y luego volvemos con el tema. Bueno, la fuente de información, al menos la que yo tengo, la que yo leí recientemente, releí recientemente, es el libro de Julio Scherer García. Un libro de Julio Scherer García, publicado hace más de 10 años, 12, 13 años tal vez, 10 por lo menos. 2007. Sí, más o menos en esa época se publicó. Ese libro escrito por Julio Scherer, por cierto, el padre del actual abogado general de la Nación Mexicana, del consejero jurídico del gobierno concretamente, Julio Scherer Ibarra, ese libro llamado La Terca Verdad. La Terca Verdad. No, La Terca Memoria, Daniel. Perdón, La Terca Memoria, perdón, sí, La Terca Memoria. Y en ese libro hay un capítulo, unas páginas dedicadas al análisis que hace Julio Scherer García de cómo la familia Hank se hizo dueña, entre comillas, de los terrenos del hipódromo, de los terrenos de Puerta de Hierro. Y en este punto señalo algo más. Algunos de ustedes seguramente recuerdan que nuestro compañero tijuanense Ruanova, Felipe Ruanova, hace algunos años, por mucho tiempo, estuvo publicando mucho en Z, denunciando en Z el apoderamiento de esos terrenos por parte de la familia Hank. Y bueno, llegamos al punto en que hay que decir, según la información que publica La Terca Memoria de Julio Scherer, se trata de terrenos propiedad de la nación, y por nación, para estos efectos, hay que entender federación o gobierno federal. Y hay que decir que el gobierno federal, a través del consejero jurídico del gobierno, tiene la facultad legal, yo digo el deber legal, no solo la facultad, sino el deber legal de reivindicar para la nación esos terrenos, aparte de reclamar la indemnización correspondiente por el usufructo que se le ha dado por varias décadas. Esos terrenos son propiedad de la nación. Según la información que publica este libro, y por supuesto la familia Hank, Jorge Hank, si el gobierno federal intentara, como debe intentar, una acción de recuperación o reivindicatoria, como se le llama, Jorge Hank tendría derecho a una defensa jurídica dentro del procedimiento correspondiente. Ese es mi primer planteamiento. Me parece que el gobierno federal debería intentar la recuperación para la ciudad de Tijuana de esos predios, de ese terreno, que ya tienen décadas con ellos la familia Hank y que ciertamente ha servido para ese impresionante negocio del hipódromo, ¿verdad? Pues bueno, ese es mi primer planteamiento. Gracias, Daniel. Armando, ¿qué nos puedes decir tú sobre esta historia que viene de la época de mayor poder del partido prácticamente único del PRI en el gobierno y que viene pues de la mano del padre de nuestro personaje, Carlos Jan González, a quien muchísimos analistas y conocedores de la política, incluido el propio periodista Julio Scherer, califican como uno de los ejemplos más notables
de la corrupción en México. Y yo mencionaría que no solamente es un corrupto, sino es uno de los más grandes corruptores que ha tenido el sistema político mexicano. Un profesor, que todos sabemos lo que gana un profesor, se ve así favorecido por la diosa Fortuna, que va de la mano de la carrera política de este hombre, hasta llegar a tener un poderío económico tremendo. Y con ese poderío económico, pues un poderío político suficiente como para que tres poderes, porque en este proceso que significó la entrega de esta tierra de la zona dorada de Tijuana, que fue a dar a manos de Jorge Hanron, en este proceso, pues intervinieron los tres poderes del Estado e inició con el favor que le hace, ¿cómo se llamaba el profesor? Enrique Olivares Santana, que era secretario de Gobernación, y profesor también a su amiguísimo profesor Carlos Hank. ¿Qué nos puedes decir tú de esta historia y qué significa para nuestro estado? Bueno, mira, quisiera hacer un comentario inicial, un poco en medio de un paréntesis. Ahorita Sí. que pusieron la foto de Jorge Hank saludando, ¿verdad? Muestra un reloj ahí, ¿no? Que por lo que alcanzo a ver, no es un reloj muy barato. Parece ser un Rolex de oro, y conociendo el costo de estos relojes, pues seguramente vale mucho más de lo que un trabajador común y corriente puede ganar en todo un año, ¿no? Esto nos da una idea de la clase de personas que tenemos aquí enfrente, ¿no? Así es. Bueno, ahora, ya entrando en el tema, yo quisiera más que nada tratar de dar respuesta a la pregunta que se hizo al principio: ¿cómo es que se hizo de esta propiedad? Pero no darle una respuesta de los detalles políticos y jurídicos a través de los cuales la familia Hank se apropia de este terreno en Tijuana, sino tratar de dar un contexto político que explique por qué es posible que en un país como el nuestro se den este tipo de cosas, porque el caso del hipódromo pues no es el único caso, ¿no? Hay casos muy similares en otras partes de la República, y en la que políticos destacados de todas las corrientes se han visto involucrados. Recordaría yo el caso de los predios de Punta Diamante en Acapulco, que se los adjudicó nada más y nada menos que el señor Diego Fernández de Ceballos, ¿no? En una zona también privilegiada de aquel privilegiado lugar de la República Mexicana. Y iniciaría mi explicación yéndome en la historia hasta la etapa en la que se gesta el Estado mexicano. El Estado mexicano, que durante todo el siglo XX y hasta parte del siglo XXI ha estado vigente en nuestro país, y que hoy se pretende transformar, que se tienen 2 años y meses queriéndolo transformar en medio de enormes dificultades, como ya se ha visto. El Estado mexicano surge de la revolución, una revolución que es considerada históricamente como la primera revolución social del siglo XX. Antes incluso que la revolución rusa, que fue un gran trauma político y social que transformó el mundo. Pero la mexicana fue la primera, ¿no? Y fue una revolución muy violenta. Recordemos que en esta conflagración, esta guerra civil, ¿sí? Perecieron, según las cifras que están comúnmente aceptadas, más de 1 millón de mexicanos. 1 millón de mexicanos en un país que tenía poco más de 10 millones. Para ponerlo en perspectiva, es como si hoy hubiese una revolución civil en México y que una guerra civil, y que perecieran de los 126, 127 millones de habitantes que somos, pues cerca de 12 o 13 millones. De ese tamaño fue el costo en vidas de la Revolución Mexicana, una revolución muy violenta que transformó este país. Pero no solamente tuvo un costo en vidas, tuvo un costo económico. Los gobiernos que surgen de la revolución
se enfrentan al grave problema de reconstruir el país, que había sido destruido, sus vías de comunicación principales, las vías férreas, muy lastimadas por la revolución, sus industrias también. Bueno, prácticamente toda la economía de México se había colapsado como consecuencia del movimiento revolucionario. Y entonces el Estado, que asume el poder, tiene ese reto enfrente, pero lo hace en una circunstancia, digamos, vamos a llamarlo así, aunque pueda parecer difícil de exponerlo, favorable. ¿Favorable en qué sentido? Que era el Estado que surge de una revolución violenta, y el Estado que surge de una revolución violenta prácticamente no tiene oposición. Y entonces su margen de maniobra es amplísimo. No es lo mismo cuando se pretende hacer una transformación a través de un proceso pacífico y democrático, porque ahí la oposición no puede ser aplastada como lo fue en el caso de la revolución, ¿verdad? Aquí, en una transformación pacífica y democrática, pues la oposición existe y además se le tiene que respetar. Por más oposición que sea, se le tiene que respetar en términos de no atentar contra su vida, contra su libertad y contra su derecho de agruparse, de expresarse. En aquel entonces no, ¿verdad? Y entonces, en esa circunstancia, el Estado mexicano se lanza a la reconstrucción del país. Tiene un enorme poder político, el Estado mexicano, y tiene consecuentemente un enorme poder en la economía. No tanto porque la economía fuese fuerte, sino porque él prácticamente era el único promotor del desarrollo económico. No había más, no había iniciativa privada. La iniciativa privada que había surgido fuertemente o que se había consolidado durante el porfiriato, que eran los latifundistas, estaban derrotados política y militarmente, y la incipiente industria que se había desarrollado al amparo del gobierno de Porfirio Díaz se encontraba maltrecha, y además mucha de esa industria estaba en manos de capital extranjero. Y la burguesía mexicana era prácticamente inexistente. No es que no existiera, pero era, para efectos prácticos, inexistente. El Estado mexicano se encargó de crear a la burguesía mexicana. En el periodo posterior a Lázaro Cárdenas, en este periodo del milagro mexicano, fue que se desarrollaron los grupos económicos más importantes del país. ¿A través de qué? A través del apoyo del Estado para el surgimiento, para lograr la industrialización. Créditos, concesiones, todo lo que se fuera necesario para propiciar la industrialización. Y es así como surgen los grupos industriales mexicanos, entre ellos el Grupo Monterrey, al amparo del Estado. Es aquí donde se empieza a configurar eso que hoy el presidente Andrés Manuel ha resuelto combatir, que es el maridaje entre el poder económico y el poder político. Pero no surge este maridaje de que la burguesía se haya apoderado del Estado. Surge de que el Estado crea a la burguesía. Y entonces muchos políticos se convierten en gente muy rica, aprovechándose de ese poder y de esa necesidad de impulsar el desarrollo económico. Hank, el emporio de Hank surge precisamente en el momento culminante de este proceso. Estamos hablando de los años 40, 50 de nuestra historia. Precisamente, ¿verdad? Cuando se está dando el milagro mexicano y muchos políticos, entre ellos Hank González, así lo dice él, deciden incursionar en la política, pero resolviendo su problema económico. Aquella frase célebre de que político pobre es un pobre político, ¿verdad? Estaba dando la línea de que lo que había que hacer era enriquecerse para poder hacer política, como condición para hacer política, para ser un buen político. Y entonces muchos políticos mexicanos, entre ellos Hank González, aprovechándose de que el desarrollo económico era impulsado por el gobierno, pues empiezan a obtener
privilegios que les permiten amasar grandes fortunas. El señor Jan González era un modesto profesor rural, ¿verdad? Que yo sepa, un profesor rural, bueno, si hacemos excepción de la mamá de la señora Elba Ester, pues no acumulan grandes fortunas con su salario. No pueden llegar al nivel de riqueza que tienen. Necesariamente tuvieron que hacerla de otra manera. Y generalmente la riqueza en estas etapas se da por despojo, ¿verdad? Y bueno, en este caso, estos políticos despojaron de los recursos de la nación. Se hicieron de grandes riquezas a partir del despojo de los recursos de la nación. Así inició la fortuna del señor Jan González. Claro, creó empresas que reprodujeron esas riquezas, pero la creación de esas empresas fueron posibles no porque fuera poseedor de capital que él hubiera desarrollado de otra manera, sino de un capital que obtuvo a partir de ese despojo del patrimonio nacional. Y bueno, Jan Ron no es ni siquiera, ¿verdad? Puede compararse con su padre, porque aquel por lo menos fue el pionero. Él ya lo recibió todo en bandeja de plata. Así que sus enormes dotes empresariales de las que luego se habla, pues yo las pondría muy en tela de juicio, ¿no? En esas condiciones, cualquiera es empresario exitoso, ¿no? Como dicen luego, ¿no? Pues con tractor, tierras y semilla, pues cualquiera puede ser agricultor, ¿no? Bueno, pues más o menos por ahí va la cosa. Entonces, así es como se da. Y es esta circunstancia la que permite el despojo de estas tierras en Tijuana. Porque el sistema político así funcionaba. En donde a través de la influencia y de la impunidad con que se manejaban las cosas, porque aunque la ley pudiese decir una cosa, como es el caso, ¿no? Y hubiese disposiciones del Estado mexicano en un sentido determinado, como es el caso, ellos las podían modificar como quisieran porque tenían el poder para hacerlo y además no había consecuencias, la impunidad, ¿no? Y entonces la riqueza del señor Hank es una riqueza producto del despojo de los recursos de la nación, de la impunidad con la que se actuó en la política mexicana hasta hace muy poco, se sigue dando en algunos casos, y de ese maridaje, de esa fusión entre el poder político y el poder económico, que curiosamente empieza a romperse cuando esa burguesía creada y amamantada por el régimen se le revela al régimen porque lo considera ya un estorbo y decide, ¿verdad? Independizarse. Es cuando el Grupo Monterrey toma la posición que nosotros le conocemos, que tomó a partir de los 70s, que se alía al Partido Acción Nacional para impulsar su opción política electoral y que hace posible el triunfo de Vicente Fox y todos los desmanes que después se dieron. Se invierte el proceso, ¿no? Y entonces, en ese maridaje entre el poder económico y el poder político, que en un principio el elemento fundamental era el Estado, ahora, en la actualidad, se invirtió y el elemento principal es la clase empresarial apropiada del poder político, ¿no? Eso fue lo que pasó con el Partido Acción Nacional. Y eso es lo que se está tratando de revertir con la Cuarta Transformación. Hasta ahí dejaría mi primer comentario. Muchas gracias, Armando. Es muy importante este marco de referencia histórica, política, para poder entrar a detalles donde yo le pediría a Daniel que nos centráramos un poco más para que nuestros amigos, amigas de Cuatro Vientos conozcan más a detalle cómo se dio este proceso de desincorporación de bienes de la nación para que fueran a dar a manos de la familia Hank y luego ya concretamente de Jorge Jan Ron. Hay que recordar que el gobierno mexicano, Daniel, autorizó el funcionamiento de hipódromos y galgódromos en 3 o 4 estados de la República como una fuente de atracción de turismo. Una de ellos fue Tijuana, otro Ciudad Juárez,
uno más en la Ciudad de México y me parece que hubo uno más en Guadalajara. Pero bueno, cuando se da el de Tijuana es a nivel de concesión, no se entrega como propiedad privada, se concesiona. No vamos a hacer aquí la historia del hipódromo, pero sí vamos a llegar a los años 70 cuando está gobernando Echeverría y el hipódromo está aquí, el de Tijuana, en manos, en concesión de un señor de nombre Johnny Alessio, que tuvo problemas para administrarlo, entró en crisis y que tenía además problemas legales, jurídicos con Estados Unidos, estaba acusado de tráfico de divisas. Entonces aparece una persona que luego resulta que es muy amigo de Carlos Hank, que es el dueño del periódico Ovaciones, Fernando González Díaz Lombardo, que pide esa concesión del hipódromo. Y cuando esto sucede, este señor Manuel, el licenciado Manuel Bartlett, está como director de gobernación en la Secretaría de Gobernación y le piden que se haga cargo de estudiar toda la situación del hipódromo, cómo se puede dar esa concesión a Fernando González Díaz Lombardo. Bueno, lo que sabemos, mi estimado Daniel, es que Bartlett se mete a hacer un análisis de cómo funcionan los hipódromos en el mundo y en base a eso redacta un documento en el que nos interesa para estos fines un capítulo concreto, un punto, ¿no? Que él le llama el punto 4, donde dice que se entrega en concesión, pero que no puede ser, se entrega el hipódromo junto con esa superficie, ¿verdad?, para el equipamiento, instalaciones y demás del funcionamiento del hipódromo, pero que no puede ser ni vendida, ni sujeta a gravámenes, es decir, sigue siendo propiedad de la nación. Y que al cabo de 20 años regresa, se termina la concesión y regresa a la nación con todo lo que se haya hecho ahí. Hasta ahí nos quedamos con el documento que hizo Manuel Bartlett. Pero ¿qué fue lo que sucedió en 1981, el 28 de diciembre, para que pasara ya después, cambiara por completo esta situación y pudiera entregarse esta propiedad a un particular que puede vender, que puede desincorporar una parte del terreno y ponerlo a venta? Porque ese momento es el que permite que los Hank se hagan de la propiedad. Me parece interesante aclarar ese punto, Daniel. Y también señalando, de acuerdo a lo que dijo Armando, de cómo bajo la sombrilla del poder se hacen estos negocios privados. Porque este cambio que se hace al documento que elaboró Bartlett, lo hacen el 28 de diciembre de 1981, fíjate, cuando está por terminar un sexenio, pero también está por terminar el periodo de Carlos Hank como regente de la Ciudad de México. Él fue regente del 76 al 82, está por terminar también su periodo, pero logra amarrar este negocio antes de que termine el sexenio y antes de que se vaya el de la jefatura de la Ciudad de México. ¿Cómo se dio este proceso? ¿Qué sucedió, Daniel? Bueno, según la información de la terca memoria, hubo un agregado de palabritas, unas cuantas palabras al documento oficial en el que se había dicho, en el que se dio la concesión y en el que se dijo que esos terrenos no podían ser enajenados, no podían ser grabados, no podían pasar nunca a propiedad privada porque pertenecen a la nación. Y se agregaron unas palabritas sin cambiar el texto del documento, el resto del texto, se le puso una coma y luego se dijo salvo que la Secretaría de Gobernación autorice, algo parecido a esto, un jueguito de palabras de esto.
Estas palabras, al releerlas en la terca memoria, me hicieron recordar unas célebres palabras que aquí las tengo escritas. Permítame un instante. Unas célebres palabras que vienen en la obra llamada Los intereses creados. Los intereses creados de Jacinto Benavente. Jacinto Benavente, cuando escribió esa historia, esa novela, esa obra literaria llamada Los intereses creados, escribió algo muy interesante sobre lo que se puede hacer cambiando nada más una coma, quitando una coma. Y cambia todo el sentido. Quitando una coma, poniendo una coma. Y bueno, eso es lo que hicieron ahí, porque sin grandes cambios al tema, al documento, solamente le pusieron una coma en lugar del punto final y agregaron unas cuantas palabras, salvo que la Secretaría de Gobernación otorgue autorización. Y efectivamente, después de eso, pues ya obtuvieron los permisos correspondientes de la Secretaría de Gobernación. Y aquí debo tener esa cita de Jacinto Benavente. Mientras tú la encuentras, yo voy a leer este parrafito. Adelante. Dice Manuel Bartlett en un documento muy puntual que entregó a Julio Scherer narrando esta historia. Sí. Dice que a la petición que se hizo para obtener la concesión que iría a dar a manos de Hank, dice, a dicha petición recayó con fecha 21 de abril de 1981 un acuerdo de modificación a los párrafos primero y segundo de la condición cuarta del permiso original concedido el 17 de agosto de 1973. Esta modificación consistió en establecer que el terreno y demás elementos constitutivos del hipódromo, en el original decía, no pueden ser el terreno ni reducirse, ni enajenarse o gravarse. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron la modificación? Interpretando a contrario sensu, ahorita nos dice Daniel qué significa esto, a contrario sensu, le pusieron una coma y pusieron, podrían reducirse, enajenarse o gravarse con el permiso previo de la Secretaría de Gobernación. Sí, ajá. Con el permiso previo, estas palabras, con el permiso previo de la Secretaría de Gobernación. Y Daniel, desde el punto de vista jurídico, hay que destacar que la Secretaría de Gobernación no tenía facultad alguna para decidir sobre bienes de la nación. Esto le correspondía a otra dependencia del gobierno federal, ¿sí? A la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas. Entonces no tendría que ser la Secretaría de Gobernación quien diera ese permiso. Entonces, bueno, ya encontré el párrafo, ya lo leí. Hay que decirlo nada más cuando Daniel dice, según la terca memoria del libro de Scherer, que pues habría que remitir a la fuente original y es según los documentos de la Secretaría de Gobernación, expuestos y analizados con criterio totalmente jurídico por el licenciado Manuel Bartlett. Esa es la fuente que toma Julio Scherer para publicar este texto en su libro La terca memoria, ¿no? Entonces, según los documentos de la propia Secretaría de Gobernación. Sí, ya encontré el texto. Creo que vale la pena leer un par de minutos. Este textito es un diálogo entre dos personajes de Los intereses creados. Uno de los personajes, Crispín, y otro que es un doctor, el doctor en Derecho. Y dice, le pregunta a Crispín, y ahora, doctor, ese proceso, ¿habrá tierra bastante en la tierra para echarle encima? Contesta el doctor, mi previsión se anticipa a todo. Bastará con puntuar debidamente algún concepto. Ved aquí, donde dice, y resultando que si no declaró, basta ponerle una coma y dirá, y resultando que sí,
no declaró. Y aquí donde dice, y resultando que no debe condenársele, fuera la coma y dice, y resultando que no debe condenársele. Y dice Crispín, oh, admirable coma, maravillosa coma, genio de la justicia, oráculo de la ley, monstruo de la jurisprudencia. Como una coma ayudó muchísimo a cambiar totalmente el sentido de una sentencia, en este caso de una resolución de los jueces, se supone en la novela Los intereses creados. Bueno, la modificación que se hizo al documento de que habla la terca memoria me hizo recordar este pasaje de los intereses creados, porque efectivamente se hizo un cambio leve a un documento, unas cuantas palabras, para cambiar totalmente su sentido y que una autoridad no competente, una autoridad carente de facultades, autorizara la enajenación de esos bienes. Hasta ahí, aparentemente, según la terca memoria, están las cosas. Entonces, habría que decir, la nación, hayan hecho lo que hayan hecho, no quiero recordar las palabras dramáticas esas, pero hayan hecho lo que hayan hecho, hay un precepto en el artículo 27 de la Constitución Federal, no hay instrumento jurídico más poderoso que la Constitución, que dice que los terrenos propiedad de la nación, todas las tierras del territorio nacional son originalmente propiedad de la nación y solo pueden salir de la propiedad de la nación por un acto de gobierno, mediante un acto de gobierno apegado estrictamente a los procedimientos establecidos en la ley. Solamente de esa manera las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional pueden dejar de ser propiedad de la nación solo mediante un acto de gobierno apegado a las leyes y procedimientos adecuados para ese efecto. Nos vamos a la Ley General de Bienes Nacionales y vamos a encontrar que la Ley General de Bienes Nacionales efectivamente prevé dos tipos de procedimientos. Digamos, prevé un procedimiento administrativo para que los bienes salgan de la propiedad de la nación. Y cuando un bien por cualquier mecanismo no ajustado a esos procedimientos es sustraído del dominio de la nación, esta conserva el derecho irrenunciable, imprescriptible de acudir a los tribunales en demanda de recuperación, en demanda que se llama reivindicatoria. Por eso a mí me parece que la familia Hank, Jorge Hank, el hoy candidato, conforme a la Constitución, tendría derecho, por supuesto, a ser oído ante los tribunales para que defienda, para que tuviera oportunidad de convencer a los jueces de que adquirió legítimamente, legalmente, constitucionalmente bien ese predio. Pero para eso haría falta una demanda presentada por el consejero jurídico del gobierno, irónicamente por el hijo del autor de la terca memoria. Me parece que eso es básico, que es algo que debería suceder, que ya el gobierno federal en esta segunda mitad que está por empezar, podría ya ejercitar acciones ante los tribunales. Por supuesto, no es algo que administrativamente se pueda hacer de manera correcta, pero sí, la nación, a través del consejero jurídico del presidente, podría presentar una demanda ante los jueces federales, emplazar a la familia Hank, emplazar a Jorge Hank, a la empresa del hipódromo y a los que tienen los predios, también a los que tienen los predios del fraccionamiento vecino ahí, y decirles, bueno, señores, aquí hay estos documentos, aquí está la Constitución, aquí está la ley,
tienen ustedes derecho a presentar sus títulos para ver si sus títulos de propiedad resisten el análisis de nulidad, el análisis de la nulidad que aquí está hecho en esta demanda. Y si no lo resisten, condenarlos a desocupar y devolver esos bienes a la nación. Ese es mi planteamiento, porque Sí. los terrenos, por más que hayan pasado 1, 2, 3, 5 décadas, 100 años, lo que sea, esos bienes no están sujetos a lo que se llama la prescripción positiva. Son bienes imprescriptibles. La ley no permite que por el paso del tiempo alguien se haga dueño de esos predios, como si se puede hacer dueño de un predio de propiedad privada, alguien que lo posee por el tiempo y con las condiciones establecidas en la ley. Si alguien posee sin derecho un predio de propiedad mía, bueno, yo no ejercito a tiempo mis acciones, puedo perderlo y un juez me puede condenar a mí a la pérdida del inmueble y declarará dueño al poseedor. No así tratándose de predios imprescriptibles, propiedad de la nación. Ese es mi planteamiento. Muy interesante, Daniel, muy interesante, porque además, de acuerdo con lo que has estado exponiendo, pues se trata de un caso que está viciado de origen. ¿Y cómo dicen ustedes los abogados cuál es el concepto cuando carece de legalidad? Nulo, dice. ¿Cuál es la palabra que utilizan, Daniel? Títulos, seguramente tienen títulos afectados de nulidad. Afectados de nulidad. Afectados de nulidad de origen. Ajá. Afectados de nulidad de origen. ¿A qué llamamos los abogados nulidad de origen? Bueno, pues es que no han salido del patrimonio de la nación. Sí. Si no, la única manera de que un predio salga de propiedad de la nación es mediante un acto de gobierno ajustado a los procedimientos establecidos en la Ley General de Bienes Nacionales. Mientras eso no se dé, pueden pasar cientos de años y de cualquier manera siguen siendo propiedad de la nación y esta tiene derecho a ejercitar las acciones ante los tribunales. Subrayo, el hoy candidato a gobernador tendría en una hipótesis como esta derecho a ser oído y vencido en juicio. Tendría derecho a que se le respete el debido proceso para que dentro de un juicio de recuperación de bienes nacionales tuviera oportunidad de contestar la demanda y decir no, el gobierno federal está equivocado, el consejero jurídico del gobierno está en un error, yo sí adquirí correctamente esos bienes, porque si bien es cierto que en la terca memoria de Julio Scherer García se dice esto y esto y esto, lo cierto es esto otro. Después de eso sucedió esto y aquello y entonces sí tengo título. No sigas porque no creo que te vaya a contratar como abogado defensor, Daniel. Bueno, yo sería con gusto, tendría unos buenos horarios, serían muy legítimos. Oye, Armando, en esta historia además aparece un doble atraco, porque por un lado está este despojo de los terrenos. Hay que recordar que el total de la superficie concesionada para el hipódromo pues eran de 80 hectáreas más o menos. Y luego piden la desincorporación de 23 hectáreas para venderlas porque argumentan que la empresa tiene crisis, tienen problemas con el sindicato, y es cuando les dan ese permiso, cuando modifican ese contrato, ese convenio, le ponen esa dichosa coma, esa maravillosa coma, y ya aparece con facultades para vender esas 23 hectáreas. Y bueno, es una cantidad, dicen, incalculable en valor, en millones de dólares que tenían ya en esa época esos terrenos, porque están enclavados en el mero centro, en el corazón de la ciudad de Tijuana. Pero ese es un atraco. El otro, Armando, es que esos terrenos que son propiedad de la nación los presenta Han Ron como ¿cómo se dice? Como garantía para solicitar un crédito de casi 69 millones de pesos, de aquellos pesos, para desarrollar más su proyecto de agua caliente. Y el crédito se lo da Carlos Cabal Peniche,
del Banco Unión, otro personaje de la galería de terror de la corrupción en México. Y esto nos lleva, Armando, al fraude de FOBAPROA, porque ese préstamo termina pagado como deuda pública con el FOBAPROA. Entonces son otra vertiente más de corruptelas y vas viendo cuáles son los ladrillos con los que ha ido construyendo este emporio económico Hank, a quienes aquí en Baja California algunos voltean a verlos como una alternativa para castigar lo que dicen ellos, el mal gobierno de Bonilla, y hay que votar por Hank. ¿Qué piensas tú de esto, de esta serie de atracos? Si los tienes tú así también documentados, Armando. Yo los calificaría como la expresión más clara de lo que ha sido en nuestro país esa vieja forma de hacer política que se pretende erradicar con la transformación que está en curso. Y eso me llevaría a pensar que la candidatura de Hank no es otra cosa más que un movimiento de resistencia a esa transformación, porque va a alterar las condiciones en las que han sido posibles el surgimiento de estos negocios y de estas grandes fortunas y de los privilegios que ello conlleva. Quienes ven en Hank una alternativa ante lo que pudieran considerar el mal gobierno de Baja California, en realidad están tomando una ruta equivocada, porque en este caso Hank no representa ninguna alternativa a un mal gobierno. Sería simple y sencillamente restituir en el poder a un personaje que representa lo peor de la vieja forma de hacer política. En este caso, pues, yo lamento mucho que incluso algunos integrantes de Morena hayan tomado la decisión de irse a apoyar la candidatura del PES, es decir, la candidatura de Hank, pensando que de esa manera contribuyen a la transformación o al cambio en el país. Hank no representa ningún cambio. Hank es más de lo mismo del viejo régimen, absolutamente, más de lo mismo del viejo régimen. No son de ninguna manera personajes que puedan ni siquiera alentar la mínima esperanza de un cambio para mejorar. Son personajes que representan el regreso a lo peor del régimen que en el 2018 el pueblo de México dijo hay que cambiarlo, hay que dejarlo atrás. Creo que la confusión en que muchos compañeros incurren tiene que ver también con que estas historias son historias poco conocidas, son historias de esas ocultas que a la élite en el poder no le interesa que salgan al flote y que solamente por la acción de algunos, aquí sí llamaría yo periodistas, digamos, con ética, con principios, con valor, se han atrevido a denunciar en sus páginas, sin mucho impacto tal vez, debido al cerco mediático que rodea a estos personajes, que parecen blindados, invulnerables a cualquier señalamiento o crítica que provenga precisamente de estos sectores del periodismo. Sí. Sin embargo, bueno, las cosas ahí están, los hechos ahí están y seguramente que hay condiciones y hay material como para sacar a flote estas cosas y en un momento dado darse a la tarea de poner las cosas en orden si realmente se quieren cambiar las circunstancias. Entonces yo concluiría esta intervención simple y sencillamente diciendo que Hank Ron es el petate del muerto. Es decir, quieren con él decirle a la gente, miren, aquí está la solución a los problemas, pero él no significa ninguna solución. Sí. Bueno, Daniel, yo creo que sí hay que subrayar un aspecto importante, que además se cometió esa ilegalidad de meter esos terrenos como
como aval, como garantía para pedir un crédito hipotecario, y todo el mundo sabía, porque lo ignoramos nosotros, los baja californianos, los seres terrenales, común y corriente, pero a nivel de los bancos, de las instituciones de gobierno, sí sabían que eran bienes de la nación, y entonces entregan en garantía bienes de la nación para recibir un crédito que luego después lo termina pagando también la nación, ese préstamo, ¿no? Por eso yo hablaba de un doble atraco, y creo que no es exagerada la frase que utiliza Scherer cuando dice un descomunal atraco a la nación. Lo que me llamó poderosamente la atención es este dato que tú das de que no es un delito que haya prescrito, ¿verdad? Que no es un hecho que esté concluido ya, que puede la nación reclamar esos bienes en cualquier momento. Y recuerdo yo al respecto, Daniel, una cláusula del contrato que no fue modificada, ¿no? Pero que dice textualmente, la condición quinta establece que al vencimiento del permiso, que lo ampliaron de 20 a 25 años, la unidad del hipódromo y galgódromo con todos sus bienes pasarían a la propiedad del gobierno federal, regresan. Entonces creo que ese es un elemento jurídico muy, muy importante. Otro aspecto que me parece muy importante es que el hipódromo dejó de ser tal. Sí, ahorita continúas, Daniel. Por favor. Bueno, solamente para precisar algo, no es que los inmuebles pasarían a ser propiedad de la nación, sino que los bienes construidos, los edificios, todo lo que se construyó ahí, pasarían a ser propiedad de la nación porque el suelo, el inmueble propiamente dicho, la tierra, el predio, nunca ha dejado de ser propiedad de la nación. En el momento en que termina la concesión y entonces se recupera, regresan los bienes, regresan ese suelo al control, a la posesión del gobierno federal a través o de la nación a través del gobierno federal, y los bienes que están ahí, los inmuebles, los edificios, son parte de las ganancias, diríamos, que la nación tuvo por haber concesionado esos bienes a un particular durante cierto tiempo. Más o menos así era el mecanismo. Pero si de pronto, por algún arte de birlibirloque como ese que ya explica la terca memoria, si de pronto esos bienes pasaron a ser propiedad privada, entre comillas, pues entonces ya la nación tiene un abogado que se llama consejero jurídico del gobierno, y tiene que ejercitar las acciones de recuperación del inmueble, del predio, con todas sus accesiones, que son todas las construcciones, las instalaciones que hay ahí. Por eso yo insistiría en esta idea. En algún momento, en esta segunda mitad que está por empezar del gobierno de López Obrador, yo quisiera ver al gobierno federal ejercitando una acción de reivindicación, una acción de recuperación que las leyes le llaman la acción reivindicatoria. Pues para recuperar, claro, con respeto al debido proceso. Y también hay que señalar, yo no hablé de un delito, tal vez haya un delito, no lo sé. No, yo no he examinado el asunto desde el punto de vista penal, solamente desde el punto de vista del derecho administrativo y del derecho civil, para que el gobierno ejercite una acción reivindicatoria de esos bienes. Habría que hacer el estudio por separado para saber si hay un delito y quién es el responsable. Es decir, examinar el asunto tanto desde la perspectiva del derecho administrativo y civil como de la perspectiva del derecho penal. Pero bueno, mi punto de vista va solamente en este momento por la idea de que hay que recuperar esos bienes para la ciudad de Tijuana, diríamos de manera muy práctica, ¿no? Sí. Para la ciudad de Tijuana. Sí, tienes razón, Daniel. Yo lo utilicé como delito porque para los que no somos abogados, sí, claro. Pues para nosotros es un robo descarado lo que se hizo, ¿no? Y en el término
de sentido común, de que como periodista digo, bueno, pues, ¿qué está pasando aquí? Dice dice el análisis de Scherer y de Bartlett que como la Secretaría de Gobernación nunca tuvo facultades para despojar a la nación de un patrimonio propio, pues la operación es sin duda nula de pleno derecho. Es lo que señala. Ese sería el argumento que tendría que utilizar ahora el hijo de Scherer, ¿no? Allá en su carácter. Sí. Esta expresión nulidad de pleno derecho es una expresión que se usa mucho en los códigos, en las leyes, en las sentencias, en el lenguaje de jueces y abogados, para enfatizar que no hay argumentos jurídicos que se le puedan oponer, que es un argumento jurídico invencible. A mí también me parece que hay un argumento jurídico invencible en este caso. Lo que pasa es que luego los abogados nos da por utilizar un lenguaje, ¿cómo se dice? Más suave. No nos gusta el lenguaje agresivo, salvo cuando nos gusta, claro, ¿verdad? porque pues ciertamente Julio Scherer habla de un atraco, y sí es un atraco, claro, es un atraco a la nación, salvo que Hank pudiera demostrar en un procedimiento que adquirió legítimamente. Ese sería su derecho, ¿no? Sería su derecho si hubiera un juicio de ese tipo. Sí, y bueno, a partir de ahí crece un gran negocio también violentando términos de la concesión, porque por aquellos tiempos, cuando tienen la concesión, crean lo que le llaman ellos un libro foráneo, que consistía en que pudieras hacerse desde Ensenada, desde Mexicali, dentro del estado, la gente pudiera participar, ¿verdad? Estar pendiente de las carreras de caballos, de los galgos, y estar participando desde Ensenada o desde Mexicali, y a eso le llamaban libros foráneos, pero la concesión decía únicamente para las competencias, los eventos que organice el propio hipódromo de Tijuana. Sin embargo, también esto ya no supe cómo, pero terminan violentando esta determinación de la concesión y crecen como hongos los centros de apuesta de Caliente, que es la firma, ¿no? A grado tal de que ya el propio Hank, pues cuando le preguntan, con mucho orgullo dice que pues él tiene talento para los negocios, que lo heredó de su padre. Cuando le preguntan que si quién es Dios, en qué Dios cree, dice, no, yo creo en mi padre y mi padre es mi Dios. Él me lo ha dado todo. Y bueno, cuando habla de cómo crece su negocio, dice, no, pues tengo talento, lo heredé y ese talento me ha permitido que los centros de apuestas de Caliente estén en todo el país, en Centro y Sudamérica. Y bueno, le ha agregado, por ejemplo, los equipos de fútbol. Tiene 4 equipos de fútbol, incluido el de los, ¿cómo le llaman? Los Cholos. Los Cholos de Tijuana. Y eso ya, nada más esos equipos de fútbol les significan un valor de 190 millones de dólares. Pero más allá de lo que son el espectáculo, la entrada para ir a ver el fútbol, lo que le interesa son las apuestas, el verdadero negocio está en las apuestas, y por eso crea estos equipos de fútbol, porque ya tiene sus centros de apuestas integrados, ahí está la ganancia, ¿no? A mí me gustaría, Armando, si no tienes inconveniente, que entráramos también a este lado de la leyenda negra. Esto de las órdenes de aprehensión me llama la atención muchísimo, Armando. ¿Cómo puede, el último caso que le conocimos, cómo puede entrar el mismo ejército a su propiedad, donde menciona que tiene un arsenal, 80 armas de alto calibre, ¿no? Y sale sin ningún problema, ¿no? O sea, ¿por qué se emprende un operativo de esta naturaleza para que al cabo de, creo que estuvo 10 días nada más encerrado, salga sin ningún problema? Y ahora cuando le preguntan a Hank que si por qué no puede él cruzar hacia Estados Unidos, pues prácticamente se ríe, hasta lo manejan como un spot de campaña. Y dice, bueno, pues el papelito dice que por
sospecha de lavado de dinero y por narcotráfico. Pero no hay problema, dice, no hay problema. Eso vence en unos años más y cuando yo tenga 90, ya puedo entrar a Estados Unidos. ¿Qué edad tiene ahorita, señor? 65, pero ya cuando tenga 90 voy a poder entrar porque yo voy a vivir hasta los 117 años. Bueno, esta parte de la historia negra, ¿qué opinión te merece, Armando? Bueno, sí, es un difícil, ¿no? Dar una respuesta que no implique una fuerte carga ideológica, emocional, vamos a llamarle así, ¿no? Frente a estas cosas, el análisis frío y objetivo tiene poco espacio. La verdad es que uno diría, no tiene la abuela, ¿no? ¿Cómo se atreven a hacer ese tipo de expresiones? Y uno dice, bueno, pues se atreven porque desgraciadamente el sistema político mexicano se caracterizaba precisamente por su enorme grado de corrupción y de impunidad. Yo no puedo explicar de otra forma cómo es que ante este tipo de circunstancias, desconozco los detalles, aclaro, de ese evento, me enteré lo que los medios publicaron, pero cualquier hijo de vecino en una circunstancia así no dura 10 días, aun cuando pudiese ser liberado por falta de pruebas o porque se haya demostrado que le sembraron las cosas, no pasa 10 días en la cárcel. Puede pasar meses, años y en una de esas ahí se queda. Bueno, el problema es que no es un hijo de vecino. Este es el hijo de uno de los personajes más conspicuos de ese régimen caracterizado por la corrupción y la impunidad, y que precisamente esta circunstancia se da cuando ese régimen está en vigencia y evidentemente pues no tuvo consecuencias este acto o presunto acto delictivo, como no lo han tenido otros que también se le achacan y que son tal vez de mayor gravedad en términos de violación de la ley, ¿verdad? Por ejemplo, la autoría intelectual que se le acusa, ¿no? Del periodista el Gato Félix, ¿no? Así es, y que la justicia efectivamente encarceló a su compadre como el ejecutor de esta venganza, de este asesinato. Y que, bueno, pues él sale incólume, ¿no? Aquí sí operó aquello de que hay aves que cruzan el pantano y que no se ensucian, ¿no? Bueno, pues así amigo, este ambiente de impunidad prevaleciente en el viejo régimen, le ha permitido salir a flote de todas estas circunstancias. Y ¿cómo es posible, pues, que ahora lo utilicen, lo pongan como alternativa? Pues alternativa ¿a qué? Sería alternativa a la cuarta transformación, ¿verdad? En el sentido de que habría que regresar al viejo régimen, el de que había que impedir que se diera el cambio de régimen en el país y que se acabase con la corrupción y con la impunidad. Para eso sí sería alternativa. En todo caso sería para mantener vigente el régimen de corrupción y de impunidad. Decía un político chihuahuense que apodaban el filósofo de Rubio. Rubio era el pueblo donde nació, Artemio Iglesias. Decía él, es que la reversa también es cambio. Quieren un cambio, quieren la reversa, ¿no? Daniel, ¿levantaste la mano? Sí, para decir algunas cosas que me vinieron a la memoria con la intervención de Armando. Bueno, Hank es un plutócrata. Es el mejor ejemplo que yo conozco de un súper rico, ¿no? De un súper rico, es decir, un plutócrata. Por más que la palabra suene raro, pero no significa otra más que el gobierno de los súper ricos, no de los ricos, de los súper ricos. Es un ejemplo de un plutócrata
que ha vivido de una manera extravagante, y qué bien que viva de una manera extravagante en su vida privada, no hay problema, todos somos un poco extravagantes, pero aquí se relaciona esto con este argumento que trae constantemente el presidente López Obrador: hay que separar el poder político del poder económico. Esa es la característica principal del modelo neoliberal. El poder político quedó en manos de los súper ricos, no de los pequeños ricos, sino de los súper ricos. La plutocracia se adueñó del gobierno, y ese es el gran problema que en este momento enfrenta el gobierno de López Obrador, que nos representa a millones y millones y millones de mexicanos que queremos un sistema de igualdad. Queremos la igualdad entre todos los ciudadanos, al menos para los efectos políticos, que no sea tu dinero, como en el caso de Hank. Ese es el punto, pues lo sacan de candidato y va mucha gente que se deslumbra con el dinero de Hank, que se deslumbra. Si yo me acerco un poco a alguien, a un súper rico, algo me tocará porque estoy yéndome con un súper rico. Esa es la fuente. No hay, por ejemplo, no conocemos ningún pensamiento político. Yo no conozco un solo pensamiento político de Jorge Hank, una idea política que alguna vez haya expresado, nunca. Sus extravagancias están bien para sus conversaciones privadas, para sus amigos, para sus círculos familiares, pero para la política se requiere un poco de pensamiento político. No se lo conozco. Yo no sé si a alguien, yo no conozco un libro que él haya publicado, un artículo de periódico que él haya escrito o que se le atribuya a él. Nada. No hay ideas políticas expresadas por él en algún momento, salvo sus extravagancias propias de una persona que ha vivido en la cúpula del dinero fácil, y del dinero en gran abundancia. Recordemos un hecho que ya es parte del anecdotario, cuando hace unos cuantos años fue apresado por unas horas, unos días, con motivo de una acusación que le hicieron. Fue apresado, cosa rara, había un gran asombro. ¿Cómo que apresaron a Jorge Hank? Y sí, pues lo pusieron en la prisión del Hongo por unos días. Pero una de las notas cómicas fue que el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos personalmente estaba ahí, andaba llevándole cobijas, llevándole comida, atendiéndolo, muy solícito, porque era Hank, para cuidar los derechos humanos. Los obispos, Daniel, los sí. obispos como ultrarreaccionario de Mexicali, sí. también el de Tijuana, publicando desplegados de apoyo al buen católico que es, al buen hombre que es Jorge Hanron. Sí. Bueno, esa es la cuestión fundamental. Yo concluiría mis intervenciones diciendo, bueno, hay que remachar, hay que separar. La cuarta transformación tiene una gran meta: separar el poder político del poder económico. Y luego una segunda meta: recuperar los bienes de la nación que fueron trasladados a manos privadas con violaciones flagrantes a la Constitución. Esa sería mi cierre de esta intervención. Perfecto, Daniel. Sí, yo quiero intervenir por primera ocasión. Quiero agradecerles el que estén haciendo sus comentarios tan interesantes, esta historia, Olga, que recabaste en estos 3 documentos que nos hiciste el favor de circularnos, que nos sirven también para poder tener un sustento, un argumento, pues lo más sólido y quizás también lo más objetivo posible sobre lo que está sucediendo con la candidatura de Jorge Hanron acá en Baja California para la gubernatura. Lo cierto es que también he estado checando, he estado muy al pendiente también de lo que han ustedes, queridísimos amigos de Cuatro Vientos y amigas de Cuatro Vientos, lo que han estado escribiendo. También ustedes han estado participando también de una manera muy intensa. Queremos agradecerle mucho. Lo único que les vamos a solicitar es que traten de
de argumentarlo, argumentar sus opiniones, porque a veces descalificando con algún tipo de adjetivo, podría de alguna forma, pues restarle importancia, ¿no? Restarle seriedad a la participación que están ustedes teniendo de una manera tan interesante. Y aquí lo que yo estoy observando son dos cosas. Ustedes, queridos amigos, hay un grupo muy importante de personas que ya en este momento pues están entrando a participar de una manera muy intensa, y la primera de sus inquietudes tiene que ver con que la respuesta que están ustedes dando, al menos el grupo de personas que están convencidas de que Jorge Hank Rom es una alternativa para los bajacalifornianos, para los votantes bajacalifornianos, es el hecho de que, por un lado, están divididas las opiniones de ustedes a este respecto. Una es que es necesario quitar al grupo de Jaime Bonilla del gobierno de Baja California, porque lo que estoy viendo es que hay mucha gente que también, en lo personal, estamos muy desilusionados. Aquí en Cuatro Vientos ustedes han sido testigos y son personas que han estado siguiendo las transmisiones de Cuatro Vientos desde hace muchos años. De hecho, nosotros fuimos de los primeros que dijimos, cuidado con Jaime Bonilla porque no sabemos en lo que nos vamos a meter. Se lo comentamos con el ánimo también de que en Morena hubiera una reflexión sobre este tipo de temas, pero bueno, sucedió lo que sucedió, y ahora aquí Cuatro Vientos no se cansa también de estar haciendo señalamientos importantes. Este grupo de Jaime Bonilla que llegó y pues está desquiciando. Por fortuna, 2 años nada más el gobierno. Nuestro estado de Baja California. Y yo de alguna forma puedo sentir y puedo también tener cierta simpatía hacia la gente que dice, pues es que no hay alternativas, y la única alternativa que estamos viendo es Jorge Hank Rom. Y bueno, Jorge Hank Rom tiene también un enorme poder, de seducción, no nada más el económico, porque también es un personaje, como tú lo decías hace rato. El económico, Javier. Sí, el económico, pero también a mucha gente le cae bien el hecho de que sea tan baquetón, de que diga algunas cosas, ¿sí? Que a mucha gente, incluso a las mujeres, cuando les está agrediendo, pues provoca risa también entre las mujeres, ¿no? No hay problema en ese sentido. Entonces, sí, ese es un problema que habría entonces en un momento determinado que pedirle al partido Morena que reflexionara sobre este tipo de asuntos. Ese sería un tema a tratar en otro programa, con muchísimo gusto lo hemos dicho, aunque también aquí hemos sido muy insistentes y hemos sido muy puntuales cuando también referimos que Morena no puede también hacerse del todo de un lado con el tema del advenimiento de este tipo de candidaturas, ¿no? Como la de Jorge Hank Rom. El segundo grupo, fundamentalmente, también está solicitando y está recordando y está dudando de que incluso el gobierno federal y la asesoría jurídica de la presidencia de la República pueda hacer algo por presentar una denuncia, una demanda, no sé si tú tendrías que decir, estimado, una demanda, gracias, Daniel, sobre el tema de recuperar este bien público, ¿sí? Que de esta manera se perdió, o al menos está extraviado en este momento, y que pues hemos visto ya porque hemos estado colocándoles ahí imágenes de qué sucedió finalmente con este hipódromo que se convirtió en un supercentro comercial de muy alto poder adquisitivo para la gente que vaya ahí a hacer sus compras. Pero nos han estado pidiendo muy insistentemente desde hace ya algunos ratos que platiquemos de qué fue lo que sucedió con una concesión que ahora el día 7 de mayo de este mismo año le entregó el gobierno federal, ¿sí? El gobierno federal de la Cuarta Transformación a la familia de los Hank, ¿sí? Tanto a Jorge Hank como a su sobrino Carlos Hank. Y sí, efectivamente, lo tenemos que decir, es una concesión para la construcción de una planta desalinizadora de agua, desaladora de agua, en Cabo San Lucas, ¿sí? Se le está entregando esta concesión a la compañía, la Peninsular Compañía Constructora SADCB y Acción Agua, que son propiedad de los descendientes de uno de los principales líderes del grupo Atlacomulco, Jorge Hank Rom, y su sobrino Carlos Hank González, o sea, de Carlos Hank, del original Carlos Hank, ¿no? Del que también se estuvo platicando acá. Y entonces,
se puntualiza mucho, es un contrato por 7,695 millones de pesos. Y la información contiene que a este grupo, a estos grupos de compañías que pertenecen a la familia Han Rong y Han González, que es el sobrino, Carlos Han González, están resaltando el hecho de que en lo que va de esta administración pública federal se le han entregado 24 contratos concesionados y algunos de ellos de manera directa a este grupo en particular, y por eso muchos de ustedes están mencionando que pues es imposible prácticamente que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pueda en un momento determinado presentar un recurso en contra de este despojo que se hizo del hipódromo caliente, Agua Caliente originalmente, y que pues provocó finalmente que pues alguien sacara un provecho, creemos que es indebido, es bastante indebido, y que pues finalmente está generando utilidades importantísimas que posiblemente se están invirtiendo ahora en la campaña precisamente de Jorge Han Rong a la gubernatura del estado. Aquí también hay una tercera versión de ustedes respecto al grupo de las personas que estamos aquí comentando este programa. Nos están diciendo que somos unos vendidos, que nos pagó Jorge, que nos pagó Morena, que nos pagó Marina, a Daniel le va un poquito más mal que a todos. Ahí se van a quedar, sí, insisto, ahí se van a quedar sus comentarios siempre y cuando se mantengan en el ánimo de no ofender, de no adjetivar, de no insultar, porque eso creo yo que no abona para nada. La idea es de que, a final de cuentas, aquí hay un grupo de analistas que con documentación que se ha exhibido públicamente aquí, Armando, Daniel, Olga han estado presentando sus argumentos. Bueno, ¿son documentos? Son documentos oficiales que forman parte ya de la historia de este país, ¿sí? Y si ustedes no están de acuerdo con eso, refuten con argumentos, es lo único que pedimos, con argumentos, porque de otra manera, pues entonces, pues quienes demuestran podrían estar demostrando, y esto lo comento también con un doble filo, quienes estarían entonces demostrando que alguien está recibiendo un pago para estar acá en Cuatro Vientos, pues son otros, ¿no? No nosotros. Y de Jorge Han, y del equipo de Jorge Han, que de nueva cuenta, insisto, es un poder económico muy grande. Ahí lo dejo. ¿Algún comentario, Armando? Bueno, pues que simplemente si se nos acusa de que estamos vendidos, pues que muestren el recibo de pago, ¿no? Ajá. Mínimamente, para poder hacer afirmaciones de ese tipo. No, miren, lo que pasa es que pues en la política mexicana, por desgracia, el debate público con mucha frecuencia se mantiene en niveles muy, muy, muy bajos, en donde la descalificación y la diatriba sin fundamento se convierten en el elemento principal para atacar a alguien que no piensa igual o que tiene una postura política distinta a la de alguien o a la nuestra. Aquí no hemos hablado en falso, pues, ¿no? Como bien lo dicen ustedes, lo que aquí se ha comentado tiene fundamento en realidades, en hechos, en documentos que ahí están, pero además también por lo que a mí respecta en lo que ha sido la historia de nuestro país. Todo esto que hemos afirmado acerca del origen de muchas riquezas y poder político en México, que tuvieron que ver con el régimen autoritario que sufrimos durante tanto tiempo, pues son hechos, son circunstancias históricas que podrán en todo caso ser debatidas, pero igualmente con argumentos y refiriéndose a los hechos históricos y a interpretaciones históricas, para poder estar en el nivel del debate político de altura. Pero lo más recurrente es decir, ya se vendió, ya le llegaron al precio, ¿no? Y la verdad es que eso lo único que refleja
es que quienes dicen esa circunstancia no tienen argumento alguno para rebatir lo que se está planteando. Entonces, pues esas, ¿qué te diré? Críticas o señalamientos, la verdad que ni para ser tomados en cuenta vale la pena. Sí. Bueno, rápidamente, archivos de la Secretaría de Gobernación. Estos son todos los datos donde en torno a lo cual hemos estado haciendo comentarios. Número 1, acuerdo por el que se concede permiso para que el hipódromo de Agua Caliente opere carreras de caballos y galgos en el estado de California. Documento fechado el 17 de agosto de 1973 por la Dirección de Gobernación, por acuerdo de la Secretaría de Gobernación, el 31 de agosto de 1981, por el entonces director general de gobierno, licenciado Luis Danton Rodríguez. Número 2, acuerdo que modifica los párrafos primero y segundo de la condición cuarta del permiso del 17 de agosto del 73, concedido al hipódromo de Aguascalientes S.A. para que opere carreras de caballos y de galgos en el estado de Baja California. Este acuerdo está suscrito por el director general de gobierno, Danton Rodríguez, de acuerdo con el secretario de Gobernación, el 21 de abril del 81. Número 3, oficio número 3053 de la Secretaría de Gobernación, dirigido al C. Amancio Ortiz López, director general del hipódromo de Agua Caliente, firmado por el secretario de Gobernación el 28 de diciembre de 1981, profesor Enrique Olivares Santana. Son algunos, nada más de una gran cantidad de documentos analizados por el periodista Julio Scherer y publicados en su libro La Terca Memoria. No estamos hablando, no estamos levantando, por hablar no estamos levantando infundios, sino que son datos oficiales, históricos, como lo dijo hace un momento Daniel, desconocidos para la inmensa mayoría de la población, especialmente los baja californianos, y que me parece fundamental como Cuatro Vientos dar a conocer. Es más, esto nos motiva a publicar íntegro el capítulo. Lo vamos a publicar aquí en Cuatro Vientos para quien quiera conocerlo y documentarse. Y bueno, creo que sí amerita también, pues en la conclusión, ver qué es lo que está sucediendo con la candidatura de Jorge Hank. ¿Qué pasa en Baja California que hace que haya parte de la ciudadanía que, a pesar de todo este historial, ¿no?, vea en gente como Hank una opción? ¿Qué es lo que sucede en el electorado? Un electorado, Armando, Daniel, que votó mayoritariamente por la Cuarta Transformación, por un electorado que se mostró obradorista en 2018, pero que estaría dispuesta una parte de ellos, no sé cuánta, porque no tengo tampoco estudios, y los que hay no sé si sean confiables, para saber qué posibilidades tiene realmente Hank de verse coronado con el triunfo y continuar esta simbiosis de la que hablabas tú, Daniel, del poder político y el poder económico en Baja California, que tanto daño nos ha hecho. Adelante, Daniel, levantaste la mano. Bueno, una explicación respecto de cómo es que hay personas que hace 3 años levantaron las banderas del López Obradorismo y hoy se voltearon contra la Cuarta Transformación, contra Morena. Un intento de explicación, me parece, es denunciar a Jaime Bonilla. Jaime Bonilla, desde el primer momento en que Morena se constituyó en partido, mucho antes de ser gobernador, desde antes de ser el presidente del Comité Directivo Estatal de Morena, se encargó de empezar a desprestigiar a lo que luego sería Morena en Baja California. Yo lo denuncio a Jaime Bonilla como el principal responsable del lado de desprestigio que Morena ha ido acumulando. Él seleccionó indebidamente a candidatos panistas, a candidatos priistas, hizo una mezcla de panistas y priistas en el gobierno, y él mismo se identificó como un panista y priista ideológicamente. Llevó a cabo actos en su investidura ya de gobernador desde el momento en que quiso apoderarse de otros 3 años del gobierno, lo cual fue
inverosímil para mucha gente. Ahí todo eso fue acumulándole desprestigio a Morena en Baja California. Por eso yo lo denuncio a Jaime Bonilla como el responsable número 1 del desprestigio de Morena en Baja California y de la dificultad que hay ahora para explicarle a la gente por qué tiene que votar, por qué hay que votar por Morena. Me parece que hay que denunciar a Jaime Bonilla. Yo lo denuncio constantemente en redes sociales y cada vez que tengo un micrófono enfrente, digo, él es el responsable del desorden, del desprestigio de Morena en Baja California. Pero aún así, es mi pronóstico personal que el próximo 6 de junio en Baja California los candidatos de Morena, no gracias a Jaime Bonilla, por supuesto, o a pesar de Jaime Bonilla, pero sí gracias al trabajo sistemático, cotidiano, persistente del presidente López Obrador, el próximo 6 de junio habrá una votación fuerte, fortísima, en favor de Morena. No por los candidatos de Morena, por cierto, sino por la imagen de trabajo, de perseverancia y de honradez que el presidente López Obrador sigue proyectando sobre la vida nacional y por la esperanza de la cuarta transformación que tenemos. Y finalmente diré, para los que escriben ahí con insultos y todo, bueno, pues también tienen derecho, pues el propio presidente López Obrador dice, bueno, la libertad de expresión aquí se usa hasta para insultar. Y bueno, está bien, los que quieren insultar aprovechando las redes sociales, bueno, pues adelante, también están en su derecho, digo yo. Gracias. Bueno, hace un momento hablaba Armando sobre los que se van a apoyar a Hank y hablaba sobre el imán tremendo también. La palabra es mía, el imán, que significa el poder económico, el dinero. Sí. Y viene al caso porque Dios, el Dios de Jorge Hank, que es su padre, Carlos Hank González, le preguntaron que si, ¿por qué lo acusaban tanto de haber acumulado fortuna a la sombra del poder? No, dice, no, mis amigos opinan que en realidad yo soy muy generoso, he dado más de lo que he recibido. Eso me recuerda también una declaración reciente que hizo Jorge Hank cuando le dijeron exactamente lo mismo. ¿Le deben más favores a usted o usted debe más favores? Dijo, no, yo creo que me salen debiendo. Yo he hecho más favores de los que me han hecho a mí. Y entonces, esta lo dijo en una entrevista con Tragaluz. Varios de los comentarios que he hecho vienen de esa entrevista que le hicieron en ese programa de televisión Tragaluz. Y ahora recuerdo el caso de Hank en su libro Las Memorias de Carlos Hank, donde habla de que sus amigos opinan que es muy generoso. Yo decía que no solamente es uno de los símbolos más grandes de la corrupción en México, sino que es un gran corrupto, fue un gran corrupto y un gran corruptor, un seductor y un corruptor. Fíjate, ¿a qué grado se llega como para corromper en aquellos tiempos al presidente? No que el presidente te corrompiera a ti, sino para corromper al presidente. Y como un caso de esta generosidad, habla Carlos Hank, dice, yo quizás soy generoso porque nunca pensé en el dinero, no amo el dinero, nunca he amado el dinero. Siempre pensé en ganar dinero. Y ya has visto, le dice al periodista con el que está hablando, que desde niño hice negocios y después negocios y más tarde negociotes. No amo el dinero, pero me gusta vivir bien. Y vivir bien cuesta dinero. A mí no me pesa desprenderme ni de dinero ni de las cosas. Entonces, si puedo obsequiar a alguien, lo hago con mucho gusto. Y en su libro, también de memorias, que se llama Mis tiempos, el presidente José López Portillo habla de esa generosidad, de ese hombre maravilloso, tan noble que fue Carlos Hank y que le regaló ni más ni menos que las propiedades que ahora nosotros llegamos a conocer como la Colina del Perro. Este conjunto de casas que son una abominación para la dignidad del pueblo mexicano,
que fueron hechas a base de corrupción. Entonces ahí le regaló, Las Colinas dice, me regaló eso, me regaló mis casas. Dice, ahí están mis casas en el terreno que me regaló, ahí están mis casas. Dice, todavía se las debo. Pero Han me dice, no, hombre, no me pagues, tómate tu tiempo. Y en su libro, mis tiempos, precisamente, López Portillo reconoce que todavía no le paga, que primero le entregó el terreno y después le regaló un préstamo por 200 millones de pesos. Caray, pues junto a esos regalos, pues yo diría, ¿cuál regalo fue más grande? Si el regalo que recibe Hank de estas 23 hectáreas del centro y la concesión del hipódromo en el centro de Tijuana, que le han permitido a su hijo, al que le recomendó para triunfar en la vida, ser bueno, sobre todo ser buena persona. Bueno, pues ha construido todo un emporio en el que se van concatenando irregularidades, para ya no decir delitos, irregularidades y complicidades, ¿verdad?, en la conducta de funcionarios del antiguo régimen. Pues yo con esto nada más concluyo y sí comentando, y lo dejo para una conclusión de Armando, que me llama la atención, Armando, cómo algunos, ya no sé si decirle personajes de izquierda, no dudo, yo lo diría así, pseudo izquierdistas, ven esa opción en Hank. Y pienso que pues es gente que está buscando también, no nada más darle la contra a Bonilla, sino acomodarse. Necesitan también de esos apoyos económicos, ¿no? Y lo que he escuchado de feministas, que no tengo la autorización para dar sus nombres, pero ojalá y ellas lo hicieran en un desplegado público y tuvieran el valor para hacerlo así, están muy ofendidas, se sienten muy mal de ver a otras feministas que están asesorando a Hank, ¿verdad?, para que maneje la agenda del feminismo en la campaña, y algunas incluso han aceptado candidaturas. Y luego me da también mucha tristeza ver cómo un indígena como Edgar Montiel, que dio una pelea, acompañado por supuesto, pero dio una pelea tremenda por los derechos de los indígenas a contender en las elecciones, cuando conforma a Han ahí dándole, creo que le había dado el 4º lugar y ya lo subió al 3º de la planilla de regidores. Entonces, bueno, caray, entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué necesitamos, pues, para poder impulsar un cambio fuerte, real, verdadero, profundo en Baja California? Armando. Bueno, yo creo que lo que hace falta es mucho trabajo a nivel de las ideas, de la transformación de la conciencia de la gente. Hay que trabajar mucho ahí. No hay que olvidar que tenemos mucho tiempo bajo este dominio cultural de parte de la clase dominante que ha impuesto una cultura política al pueblo mexicano que se caracteriza precisamente por ver en la política una especie de mercado. Pues es consecuencia del neoliberalismo, en donde todo el mundo busca sacar algún beneficio dependiendo lo que le inviertas, ¿no? Y entonces en esto todo se mercantiliza, hasta el apoyo político, hasta el voto. Y lo que estamos viendo es que en este caso algunos candidatos que poseen mucho dinero, como es el señor Hank, pues están comprando conciencias, están comprando voluntades, están comprando votos a cambio de ofrecerles o de darles, ¿no? Nada más habría que ver, por ejemplo, la diferencia entre lo que el partido Encuentro Social, que tiene un financiamiento público bastante reducido, toda vez que es su primera, digamos, incursión después de haber perdido el registro, está ofreciendo hasta 2, 3 veces, 4 veces más como apoyo económico a las personas que acepten ser sus representantes de casilla. Sí. O sea, están contratando, no están integrando una estructura de defensa del voto
como se debería hacer en política. Están contratando gente para que vaya a las casillas, están contratando aprovechando la gente. necesidad económica de la gente. Así es, están contratando gente para que vaya y haga bola en los cruceros, para que vaya y reparta su propaganda. Y además están comprando medios, están comprando gente que opina, pues para que dé esa imagen. Tú, por ejemplo, ahorita estabas poniendo, y no hago referencia a que ustedes hayan recibido nada, pero estabas poniendo una encuesta, ¿no? Donde ponen a Hank en un 30 y no sé qué por ciento, 36% a escasos puntos ya de Marina del Pilar. A mí me parece que es una manipulación. Habría que ver cuál es la fuente. Pero yo he estado revisando, siguiendo las encuestas, y muchas de ellas encuestas que podríamos llamar serias, con todas las reservas del caso. Y no hay ninguna que le dé a Hank arriba del 20%. La verdad, ninguna. Es más, hoy acaba de salir la encuesta del Financiero, una de las últimas encuestas que se van a publicar por los tiempos, para Baja California, en donde a Hank le dan el 16%, un tercer lugar, ¿verdad? Aquí tengo no se va a alcanzar a ver, pero bueno. Sí, sí se ve. Ahí está, mira. Marina del Pilar anda en 45, Lupita Jones en 30 y Jorge Hank 16 puntos, ¿no? Entonces, pues evidentemente, ¿esto qué refleja? Pues que la política en México se mercantilizó, ¿no? Y entonces un candidato o un partido que disponga de mucho dinero, pues tiene posibilidades de comprar y de hacer cosas que tergiversen o contribuyen a tergiversar la realidad. Hay que trabajar mucho en la conciencia de la gente para lograr que ese cambio que se ha prometido se dé. No es voluntad solo de quien lo propone. Tiene que encontrar condiciones para que se desarrolle. Y esas condiciones hay que crearlas, hay que fomentarlas. Y eso requiere de mucho trabajo. Muy bien. Daniel, ¿quieres hacer algún comentario final? Pues adherirme a lo que acaba de decir Armando. Adherirme a lo que acaba de decir Armando en cuanto a la necesidad de trabajar con la conciencia cívica, con la conciencia política de la población. Y bueno, no tengo más que decir. Por el momento me parece que ha sido suficiente y muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias. Armando, yo quiero nada más señalarte, porque mencionaste lo de esta encuesta que estamos publicando en este video que subimos. Es de una compañía que nosotros la investigamos y precisamente es gente que está directamente vinculada con el grupo Atlacomulco. O sea, hay toda una campaña, lo decíamos en aquella época, esto tiene alrededor de 2 semanas ya, que se publicó esa encuesta. A mí también me sorprendió este incremento tan desproporcionado en tan solo 2 semanas. Subió de una manera extraordinaria la preferencia que marcaba esta encuestadora a favor de Jorge Hanron. Y me llamó la atención, la investigamos y bueno, pues encontramos finalmente pues, que es gente que está directamente vinculada con el grupo Atlacomulco, que está trabajando con el Partido de Revolución Institucional, pero también lo ha hecho con el Partido de Acción Nacional. Fíjate, es una empresa que también recibió una cantidad de millones importantes durante la campaña de Ricardo Anaya, fíjate, del Partido de Acción Nacional. Pero obviamente con resultados que pues, no tienen nada que ver con los resultados finales que se dieron ya en esa elección del 2018. Pero en fin, yo estoy viendo y lo que está sucediendo con el chat de Cuatro Vientos en este momento, lo vamos a dejar tal cual, porque es una prueba más del enorme riesgo que corre la libertad de expresión, el derecho a la información y la libertad de prensa en cuanto llegue un gobierno como el de Carlos Hanron. Quizás Carlos Hanron se pueda medir, Jorge Hanron, perdón. Jorge Hanron quizás pueda estar acotado por la administración federal, no así la gente que está llegando con él. Lo que sucede en nuestro chat el día de hoy pues es un claro ejemplo de lo que podría sucederle a este estado de Baja California y a los ciudadanos de Baja California que piensan diferente, ¿sí? Y que argumentan con razones sus puntos de vista. Entonces, creo yo que es un claro ejemplo, así concreto, de lo que puede suceder, de lo que está sucediendo ya con este tipo de campañas que se arman precisamente para tratar de desestabilizar un programa
que siempre hemos tratado de dar, y nuestros colaboradores siempre lo han hecho, argumentos en lugar de calificativos y adjetivos. Entonces, ahí lo vamos a dejar, amigos y amigas de Cuatro Vientos, para que usted nada más tenga una pequeña probadita de lo que se viene en caso de que Jorge Hank, con toda esta gente, llegue al poder acá en Baja California. Con eso cierro. Bueno, amigas, amigos de Cuatro Vientos, agradecemos muchísimo a Daniel Solorio y al maestro Armando Duarte su participación este lunes en un programa que pues va a desatar controversia, que es interesante, porque pues estamos también en esta contienda electoral, pero también quiero mencionar, aunque sea rápidamente, que no es fácil para un medio periodístico tocar este tipo de temas, tocar a estos personajes que tienen tantísimo poder económico y político. No es fácil hacerlo, ni siquiera los medios de comunicación que tienen una fuerza que los respalde tras de sí. Y este atrevimiento es nuestro, de Cuatro Vientos, que es un medio muy, muy pobre en cuanto a recursos económicos, en cuanto a apoyos, en cuanto a respaldos, pero que nos da fuerza en nuestro periodismo, el ser periodistas. Y ser periodista nos ha costado mucho. Nos ha costado precisamente el abrirnos espacio en estos medios como Internet y arriesgarnos a lo que significa ejercer nuestra profesión. Entonces lo digo así porque ahorita lo más fácil es andar de matraqueros y aplaudidores de candidatos. No es nuestro caso, no estamos haciendo eso. Hace unos meses empezamos a denunciar con mucha fuerza la manera en que se estaban usurpando las candidaturas de los indígenas y tocamos a los candidatos de uno y otro partido que hicieron eso. Y hoy con mucha fuerza hablamos también de lo que ha sido la trayectoria empresarial y el crecimiento económico y político de un personaje como Hank. Y lo hacemos aquí con el análisis de nuestros amigos, a los cuales les agradezco muchísimo también sus conocimientos, su disposición de expresarse abiertamente y la valentía también para hacerlo. Así concluyo yo con este agradecimiento a todos ustedes y con la esperanza de que llegue el mensaje a la gente que pueda pensar bien su voto. ¿Sí? Muchas gracias, amigos y amigas. Gracias, Armando. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Bien, muchas gracias. Sigan bien, amigos y amigas. Cuatro Vientos tiene todavía su programa de noticias en un momentito más. Nada más descansamos un ratitito y continuamos con ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto. Hasta dentro de un rato.